Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a invitarlos a todos a orar para que el Señor bendiga su palabra, para que Él nos bendiga con ella y para que todos podamos obtener el mayor provecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias por estar con nosotros. Unámonos pues todos en oración, bendigamos al Señor y esperemos confiadamente en que Dios va a hacer una obra maravillosa en este día. Padre, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias por ti mismo, por darte a conocer a nosotros. Padre, por Jesucristo, a través de quien tú te has revelado a nuestras vidas. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por la sangre redentora, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por enseñarnos a orar, por enseñarnos a buscarte en tu palabra y en oración. Señor Dios, por enseñarnos a crecer en ti, a crecer en la estatura de Cristo. Gracias. Gracias por la palabra que nos has dado con tanta abundancia, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, quien se mueve con tanta libertad para vivificar la palabra y guiarnos así a toda verdad, a toda la estatura espiritual de la verdad. Te damos gracias por este día, te damos gracias por el privilegio de sentarnos y abrir nuestras Biblias y comer de tu mesa. Gracias por lo que tienes servido para nosotros hoy, por lo que tienes preparado para nosotros hoy. Bendito Dios, danos a cada uno de nosotros el pan nuestro de cada día. Bendícenos pues con tu palabra, que tu palabra haga su obra en nuestras vidas, Señor Dios Santo. Completa y perfecciona tu obra en nuestras vidas, Señor, te lo pedimos. Gracias pues, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando la obra o el trabajo que hace el Señor Jesucristo hoy en la dispensación en la que estamos, en la vida del creyente. Jesús trabajando, obrando dentro de nosotros y Jesús, por supuesto, trabajando y obrando, estando a la diestra del Padre. Jesús trabaja por medio de su Espíritu Santo, Jesús trabaja por medio de su palabra y el Espíritu y la palabra operan juntos. El Espíritu hace vivir la palabra y nos hace tener una experiencia con esta para que la palabra deje de ser solo teorías y se convierta en algo vivo, una lámpara que nos alumbre, que nos muestre el camino, pan que nos alimente, que nos sustente. Así es que vamos a ver la obra transformadora del Señor Jesucristo o a seguir viendo qué nos dice la Escritura al respecto de esto. Y en esta ocasión vamos a utilizar 5 términos para describir la obra maravillosa, transformadora que hace Jesús en nuestros corazones. Les doy de entrada estas 5 palabras o estos 5 términos y nos vamos a ir uno por uno. El primero es regenerar. El segundo es renovar. El tercero es transformar. El cuarto es convertir. Y el quinto es conformar. Esas palabras o esos términos resumen en términos generales la obra transformadora maravillosa que hace Jesucristo en el corazón de los creyentes. Ahora, tenemos que recordar que una cosa es nuestra salvación inicial, eso le da inicio a este maravilloso proceso que Jesús quiere completar en nosotros. La salvación inicial pone nuestros pies en el inicio del camino o en el inicio de la carrera que ahora tenemos que correr. Pero en el camino el Señor va haciendo una obra que pues no es instantánea, la salvación sí lo es, pero ser conformados a imagen de Cristo, ser convertidos, ser transformados, todo eso requiere de tiempo. Y esa es una obra progresiva. Y a medida que vamos caminando con Cristo, Él lo va haciendo en nosotros. Y a medida que Él lo va haciendo en nosotros, seguimos progresando en Jesucristo. Así es que Jesús no nos salvó o no murió más bien en la cruz del Calvario para salvarnos únicamente de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Que conste que eso es más de lo que merecemos y definitivamente eso hace la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo no pagó semejante precio únicamente para eso.
El Señor Jesucristo pagó semejante precio para llevarnos a ser perfeccionados, completos, para que el hombre pueda ser completamente restaurado y vuelva a ser lo que Dios quiso que fuera desde el principio. Adán, él por don fue hecho a imagen de Dios y él tenía una estatura completa de verdad. Por supuesto, todo esto fue por don y sin embargo Dios dejó abierto el espacio a que Adán hiciera esas últimas elecciones para poder perfeccionar su obra en él. Es allí donde Adán falló miserablemente y pues la imagen y semejanza de Dios fue tomada cautiva. Y hoy el hombre está lleno de pecado, lleno de corrupción, de miseria, de desesperación. Y en sus actitudes y en sus acciones, lo último que refleja es la preciosa y amorosa naturaleza del Señor Jesucristo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fue la serpiente la que se coló a la voluntad humana y la trastornó y la arruinó. Pero ahora el Señor Jesucristo viene a esos corazones y empieza a hacer estas cosas maravillosas. El Señor empieza a regenerarnos, renovarnos, transformarnos, convertirnos y conformarnos a imagen suya. Esto es pues paso a paso. Así es que vayamos viendo cada uno de estos términos y de esta manera pues se resume esta obra maravillosa que Jesús viene a hacer en la vida del creyente. La Biblia dice cosas como por ejemplo en Efesios, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que hay una medida, hay una estatura. No dice que ya la tenemos por el hecho de ser salvos. Dice hasta que todos lleguemos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que significa que el hombre no es perfecto y estamos hablando de gente salva. Así es que el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros, quiere completar su obra en nosotros, quiere llevarnos a dar una medida determinada. Quiere hacer que nos parezcamos a Jesús. Por supuesto, Él seguirá siendo el creador y nosotros seguiremos siendo criaturas. Pero Dios sí mandó a su Hijo para que nosotros podamos ser un reflejo de su Hijo, si dejamos que el Señor vaya completando su obra en nosotros. Así es que veamos pues el primer término de estos es regeneración, regenerar. Y para esto nos vamos a ir a Tito capítulo 3. Todas las citas con excepción de una, y pues cuando llegue van a ver por qué, fueron tomadas del Nuevo Testamento. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo sacó a luz la verdad que había detrás de todas esas formas y todas esas formas de palabra, de ley que Dios le dio a los antiguos. Así es que vámonos a Tito capítulo 3, a partir del verso 4. Vamos a leer Tito 3 del verso 4 al verso 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos términos, tenemos el término regeneración, tenemos el término renovación. Ahorita estamos estudiando o analizando regeneración y en un momento hacemos renovación. La palabra regenerar significa básicamente o se define como un renacimiento espiritual. Tanto el estado de haber sido renacidos como el acto o la acción de ser renacidos. Regeneración significa renovación espiritual. Restauración. De hecho, la renovación es algo que el Señor Jesús está operando dentro del creyente, pero es algo que el Señor va a hacer en términos generales en su momento con toda su creación. Así es que un renacimiento espiritual, por supuesto, regenerar es volver a generar, volver a hacer, volver a hacer.
Así es que en Mateo 19, 18 comenzamos a trazar esta palabra, Mateo 19, verso 18. El día que el Señor Jesucristo llegó a nuestro corazón, comenzó la regeneración. Por supuesto, nacimos de nuevo, hay una nueva creación dentro de nosotros. ¿Sí? En ese sentido, pues ya fue en ese lado de la balanza, ya la regeneración se efectuó desde el día de nuestra salvación, cuando Él creó un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre y nos dio el nuevo nacimiento, habiéndose implantado su palabra de verdad en nuestros corazones. Pero tenemos el otro lado de la balanza, en donde la regeneración es algo que sigue operándose hasta llegar a la perfección. Así es que en Mateo 19, verso 18, perdón, es Mateo 19, verso 28, corrijo. Mateo 19, 28, si son tan amables, y allí dice lo siguiente. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así es que este versículo prueba que el Señor va a regenerar todas las cosas. De hecho, si nos vamos a Apocalipsis 21, verso 5, dice claramente lo siguiente. Apocalipsis 21, verso 5, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así es que el Señor va a hacer nuevo todo. Él va a regenerar todas las cosas, las va a hacer nuevas. Y por supuesto, si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, vemos algo más tremendamente importante. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Como ven, no hay necesidad de comentar mucho acerca de todo esto, solo es de tener los versículos, ponerlos cada uno en su lugar y leerlos. Y la palabra de Dios habla por sí misma. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por supuesto, aquí no aparece el término regeneración, pero aquí está el concepto, aquí está el principio. Así es que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. En realidad lo que ocurre es que tenemos una nueva criatura o una nueva creación dentro de nosotros. El hombre viejo todavía está allí. Si esto no fuera cierto, no diría en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses con urgencia que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si no hubiera tal cosa como hombre viejo, el Señor no hubiera perdido su tiempo diciéndonos que nos despojemos del hombre viejo si es que este ya no está allí. Y hay personas que creen que un cristiano ya no tiene tal cosa como vieja naturaleza, como viejo corazón. Eso pues es un error. Si leemos el Nuevo Testamento no nos va a tomar mucho trabajo descubrir que no es así, que no es cierto, número 1. Y número 2, si nos vemos en el espejo no nos va a costar trabajo descubrir que eso no es cierto. Todavía tenemos muchas actitudes que heredamos del primer Adán y que siguen con nosotros hasta que el Señor regenera ese lado de nosotros. En términos generales, ya la regeneración operó en nosotros porque ya fuimos hechos nueva criatura. En un lado, como les digo, de la balanza, pero no perdamos de vista que todavía no somos perfectos. Y hay muchas cosas viejas que, pues de algunas nos tenemos que despojar. Otras tienen que ser crucificadas. Otras necesitan ser regeneradas. Así es que la regeneración es un proceso continuo en la vida del creyente y nosotros como creyentes somos como un mundo en pequeño, como un universo en pequeño. Lo que el Señor va a hacer allá afuera, en su momento, a nivel global, a nivel general y en un plano visible, es exactamente lo mismo que el Señor está haciendo dentro de nosotros a nivel individual en un plano invisible.
Por eso somos las primicias del Señor Jesucristo. Claro que Él va a hacer una obra maravillosa, transformando el mundo y quitando el pecado de en medio para siempre, pero primero lo tiene que hacer en nosotros. Así es que viene una regeneración, el Señor va a hacer nuevas todas las cosas que Él ha creado, pero primero tiene que hacerlo dentro de nosotros, y eso nos califica para ser parte de sus primicias, y qué emocionante es esto. Ahora vámonos por favor a Mateo 9, verso 16. En Mateo capítulo 9, verso 16, leemos lo siguiente. Igualmente acá no vamos a encontrar el término regeneración de manera explícita, pero estos versículos nos ayudan a ver con mucho más claridad el concepto. Mateo 9, verso 16. 16 y 17. Y esto aparece también en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Lucas. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y acá el Señor está dejándonos una lección de tremenda importancia. Todo lo que Jesús viene a hacer a la vida del creyente es algo nuevo. Pues no es nuevo para Él, son cosas eternas, son cosas que proceden de Él. Siempre han estado allí, pero para nosotros todo lo que tiene que ver con Dios el Padre y con Jesucristo es nuevo desde el día de nuestra salvación. Así es que primero, si el Señor va a llenar nuestro odre, nuestro recipiente, si Él va a llenar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo con vino nuevo, con cosas nuevas, el vino nuevo de su sangre redentora, el vino nuevo del Espíritu Santo y el gozo del Espíritu Santo, el gozo de entender las Escrituras, el gozo de ser hechos templo del Espíritu de Dios. Si Dios va a llenar nuestro santuario con cosas nuevas, entonces primero tiene que renovar el santuario. Y ya pues la analogía, los odres eran esas bolsas de cuero que utilizaban y a lo mejor todavía, en donde se conservaba el vino, pero era necesario echar vino nuevo en odres nuevos, si no los odres probablemente se rajarían y se regaría todo el vino, no serían capaces de contener el vino. Lo mismo hace la analogía del vestido, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Así es que si vamos a tener un remiendo nuevo, tendrá que ser para un vestido nuevo. Ya la tela vieja ya no tiene la misma flexibilidad y maleabilidad de la tela nueva en algunos tejidos. Y los odres, pues igualmente, si vamos a llenar con cosas nuevas un recipiente, un odre, el odre tiene que ser nuevo también. Así es que por eso es que el Señor Jesucristo primero necesita regenerar al ser humano por medio de su sangre, por medio de la salvación, por medio de nuestra fe en Él. Muchas personas quieren tener estas cosas espirituales, estas cosas nuevas, abundando en ellos y nunca le entregan su corazón al Señor Jesucristo. Prefieren seguir viviendo su vida como siempre lo han hecho y, por supuesto, simpatizar con las cosas de Cristo y creen que con eso es suficiente. Pero no funciona así. Tarde o temprano, el vestido viejo o el odre viejo nos van a jugar la vuelta y nos van a poner trampa. Y tarde o temprano nuestra vieja naturaleza va a ser un tropiezo para nosotros mismos. El Señor no puede confiarnos cosas nuevas si el recipiente no ha sido renovado, no ha sido regenerado. Así es que Jesús primero nos regenera y entonces nos llena con cosas nuevas de su espíritu, de su palabra, de su gloria. Así es que vemos pues el primer término que estamos definiendo es el de la regeneración, y esta es la obra transformadora que Jesucristo está buscando perfeccionar en la vida de los creyentes. Ahora vamos a pasar al término número 2, que es renovación. Vamos a estudiar un poco renovación y por supuesto regresamos a leer el versículo donde comenzamos, en Tito,
capítulo 3. Nos vamos de regreso a Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y volvemos a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La palabra renovación, renovar, significa hacer nuevo. También significa hacer crecer. Así es que este es un término que va de la mano con regeneración. Por supuesto, el concepto básicamente es el mismo y sin embargo es otra palabra maravillosa que usa la Escritura para ayudarnos a entender lo que hace Jesús y lo que busca perfeccionar Él en la vida de todos nosotros, los que creemos en Él. Así es que renovación. Nos vamos a ir ahora a Romanos capítulo 12, verso 2. En Romanos capítulo 12, verso 2, leemos algo muy importante. Debiéramos leer tal vez desde el verso 1. Conocemos bien el verso 1. Empecemos allí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que aquí se nos habla de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es nuestra capacidad para reconocer, para discernir y reconocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios. La palabra entendimiento es nuestra capacidad para probar, examinar, discernir las cosas. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y el único que puede darnos un entendimiento renovado, una mente renovada, un corazón renovado es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede volver a hacernos nuevos por una simple, entre comillas, razón. Resulta que Él es el creador de todos nosotros y el único que puede renovar la obra que Él hizo pero que se echó a perder es el mismo autor de la obra original. Es el único. Así es que el Señor Jesucristo no solamente tiene y no ha perdido este poder creativo, poder para crear todas las cosas. Él además se convirtió en nuestro pariente sanguíneo y estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir esta posesión adquirida que se echó a perder a causa del pecado. Así es que Jesús no solo crea todas las cosas, Él es el único que puede redimir todas las cosas y de esa manera Él nos hace nuevos. De esa manera Él renueva nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente. En idioma hebreo la palabra corazón y la palabra entendimiento muchas veces es la misma, es la palabra lebab. Así es que él renueva nuestro entendimiento. También está la palabra da'at, que significa precisamente la capacidad para reconocer, para discernir o inteligencia, ¿verdad? Solo Jesucristo puede renovar nuestra mente. Es imposible entender las cosas divinas, es imposible entender la voluntad de Dios sin una mente renovada. Y muchas personas tratan con su propia mentalidad humana, llena de toda clase de ideas y de conceptos, no necesariamente verdaderos, tratan de entender a Dios, tratan de explicar a Dios. Y eso es imposible, porque de esa manera estamos pretendiendo creer que Dios cabe dentro de nuestra propia pequeña cabeza. Si el hombre es capaz de entender a Dios a totalidad, entonces o el hombre es muy grande o Dios es muy pequeño. Y puesto que el hombre no es muy grande y Dios tampoco es pequeño, eso no funciona.
La única manera como podemos nosotros llegar a conocer a Dios es dejando que el Señor renueve nuestro entendimiento. Como dice acá en Romanos 12, verso 2. En Efesios 4:23 tenemos algo muy importante también. Los invito pues a ir a Efesios capítulo 4, verso 23. Vamos a leer desde el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que, nuevamente, aquí tienen la escritura de lo que veníamos discutiendo hace un momento. Si no tuviéramos tal cosa como viejo hombre, la Biblia no nos estaría pidiendo despojarnos de algo que se supone que ya no tenemos. Así es que todavía tenemos cosas que necesitan ser regeneradas, renovadas. Dice, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el proceso de renovación no terminó el día que experimentamos la salvación inicial. Ahí comienza el proceso de renovación. Ahora el Señor nos pide renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El Señor nos pide transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta es la obra continua que el Señor Jesucristo va a seguir haciendo en la vida de una persona salva hasta o buscando llevar a la persona al grado que sea de perfección. Así es que muchas cosas necesitan ser renovadas. El Espíritu nos ayuda. La palabra de Dios es lo que va renovando nuestra mente, nuestras capacidades intelectuales. Es a través de estudiar la palabra y de tener una experiencia viva con esta por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Vamos viendo las cosas desde un ángulo diferente. Vamos entendiendo cómo las ve Dios, cómo las llama Dios, cómo las juzga Dios. Y entonces pues vamos acoplándonos y vamos aprendiendo a juzgar de la manera como Dios juzga, a entender de la manera como las cosas son, o como Dios las entiende, digámoslo así, valga decirlo de esa manera. Pero es muy necesario que nuestra mente sea renovada. ¿Cuántas doctrinas andan por el mundo producto de una mente no completamente renovada que tuvo una grandiosa idea de cómo interpretar porciones de la Escritura, o tuvo una grandiosa idea de cómo van a ser las cosas y aunque esto sea contrario a lo que dice la Escritura? Las mentes no renovadas son responsables de provocar caos y confusión, especialmente dentro del pueblo cristiano. Por eso confundimos a la gente y dicen, pero una persona lo dice de una manera y otra de otra. No sé quién tiene la razón. Bueno, pues a lo mejor ninguno de los dos la tenga. Necesitamos que nuestra mente sea renovada y necesitamos entender lo que Dios dice por medio de su palabra. Y créanme, lo que Dios diga por medio de los dones del Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Así es que aún para eso, aún para juzgar, por ejemplo, la profecía, la Biblia dice que tenemos que hacerlo porque el factor humano va a estar allí. Puede haber un error humano en la percepción de algo que el Espíritu Santo está buscando revelar y buscando hacer que transmitamos. Así es que tenemos que tener una mente renovada para ser sobrios y ver las cosas y entenderlas y juzgarlas como Dios lo pide. Así es que les voy a dar otra cita también muy importante, 2 Corintios 4, verso 16. En 2 Corintios 4, verso 16, leemos lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta es otra escritura que prueba que la renovación es un proceso continuo. Nuestro hombre interior se renueva
de día en día. Tenemos un hombre nuevo que puede volver a ser hecho nuevo y otra vez nuevo y otra vez nuevo a medida que va creciendo, a medida que va floreciendo. Así es que todos los días debemos velar porque nuestro hombre nuevo se renueve, valga la redundancia. ¿Cómo? Bueno, pues traigamos cosas nuevas, ¿verdad? A nuestro odre. Ya el odre lo hizo nuevo el Señor. Ya el vestido es nuevo. Estamos vistiendo vestiduras de salvación. Esas son vestiduras nuevas. Así es que ya tenemos el vestido, ya tenemos el odre, para que Dios pueda llenar esto con cosas nuevas. Bueno, llenémonos con la palabra de Dios. Leámosla todos los días, estudiémosla todos los días y busquemos al Señor en oración todos los días. Y estas son las cosas que van haciendo que nuestro hombre nuevo se renueve o nuestro hombre interior sea renovado. Vámonos ahora, por favor, a Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses capítulo 3, verso 10. Y vamos a leer desde el verso 5 para tener un buen contexto acá. Esta es nuestra otra escritura que prueba que todavía tenemos un hombre viejo. Colosenses 3 a partir del verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre nuevo pues se renueva y dice hasta el conocimiento pleno. Estamos hablando pues nuevamente de una renovación de nuestras capacidades para ver la verdad, entenderla, manipularla en el sentido correcto de la palabra. Amén. Así es que debemos renovarnos. Regeneración y renovación pues son dos conceptos muy similares, van de la mano, por supuesto. Es lo que Jesús hace. Él hace todo eso cuando viene a la vida del creyente. Entonces ya vimos regeneración y ya vimos renovación. Es muy importante, pues, no tratemos de entender a Dios valiéndonos de nuestras propias facultades mentales humanas, humanizadas. Busquemos primero tener una relación con Dios. Busquemos primero tener comunión con Dios. Busquemos ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y entonces abramos las Escrituras y empecemos a estudiarlas con todo el corazón, con la intención de querer entender para poder practicar lo que estamos estudiando. Y vamos a ir viendo cómo nuestro hombre nuevo se renueva de día en día y vamos a ir viendo cómo nuestra mente, nuestras facultades se van renovando de día en día. Así es que regeneración, renovación. Uno no se vuelve cristiano solo porque cree en algo como un ejercicio mental. Uno no conoce a Dios en teoría, uno lo conoce por experiencia. Y lo que nos convierte en verdaderos cristianos es la experiencia de la salvación, que llega en el momento en el que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Redentor, el Salvador de todos los hombres, y que nosotros necesitamos esa salvación porque somos pecadores y hemos vivido totalmente ajenos a Dios. Así es que cuando confesamos nuestro pecado y venimos al Señor y le pedimos que nos salve, Él entonces crea un hombre nuevo dentro de nuestro viejo hombre, luego de haber cubierto con su sangre nuestra culpa y haber limpiado nuestro viejo corazón. Eso es lo que nos convierte en cristianos. Muy bien. Vámonos al tercer término. Ya tenemos regenerado, renovado. Hagamos el número 3. Transformado.
transformado. Y regresemos a Romanos 12:2, ya estuvimos allí, regresemos porque allí se menciona también este término. Romanos capítulo 12, verso 2. Y aquí leemos lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados. Transformación, la palabra griega es maravillosa, es la palabra metamorfo. Es de donde viene precisamente la palabra metamorfosis. Esto significa transfigurar o cambiar. Metamorfosis. El único que puede traer una transfiguración a nuestra vida es el Señor Jesucristo. Esta transformación comienza el día de nuestra salvación y se va perfeccionando de día en día hasta llegar a ser completa. Es obvio que ustedes y yo tenemos áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser transformadas. Así es que metamorfosis. Lo maravilloso de la metamorfosis es que estamos hablando de la misma criatura, pero con un cambio completo de estado. ¿Cómo puede ser que algo que antes era un gusano, una oruga, hoy es una preciosa mariposa? Antes ni siquiera tenía alas y hoy vuela. Antes era desagradable y ahora es una cosa preciosa. Eso es exactamente lo que Jesucristo hace cuando viene a nuestro corazón y cuando lo dejamos seguir completando, perfeccionando su obra en nosotros. Nosotros empezamos, por así decirlo, siendo una oruga, pero el plan de Dios a través de Jesucristo es convertirnos en una mariposa. El hombre originalmente en el huerto del Edén, por así decirlo, empezó siendo mariposa, pero el pecado lo convirtió en una oruga. Así es que ahora viene el Señor Jesucristo a buscar una metamorfosis. El Señor nos cambia y seguimos siendo la misma persona. De hecho, el Señor nos va a transformar aún nuestro cuerpo el día de la resurrección o por la vía del arrebatamiento. Y seguiremos siendo nosotros y sin embargo somos y ya no somos nosotros. Nuestro estado va a ser completamente transformado, completamente nuevo. Hoy en día el mundo está lidiando con mucha gente que está buscando transformar algo y de hecho pues ese es uno de los términos que se utilizan comúnmente, trans. Y esto es algo que el diablo, quien es el príncipe de esta creación, inspira en la mente de muchas personas que no han encontrado su satisfacción y su fuente de gozo en Jesucristo. Y entonces creen que al sufrir una metamorfosis y cambiar de estado, en el ámbito que sea y en la manera que sea, por supuesto, de estado espiritual y moral no podemos cambiar, no importa qué hagamos con nuestro cuerpo. Podemos cambiar nuestro cuerpo valiéndonos de cirugías, pero nuestra condición moral no va a cambiar, nuestra condición espiritual no va a cambiar, nuestra condición emocional no va a cambiar. Las cirugías solo pueden hacer algo con el cuerpo físico, pero no pueden hacer algo con el alma, con la mente, con el espíritu. Así es que muchas personas provocan ese tipo de transformaciones en sus cuerpos y siguen experimentando la misma miseria de siempre, no importa cuánto quieran aparentar por fuera. Y muchas personas que optan por esos caminos terminan en su desesperación hasta quitándose la vida. Pero tenemos un mensaje maravilloso para ellos, un mensaje de vida para toda la humanidad. Y es que sí existe tal cosa como la necesidad de ser transformados, pero no de esa manera. No es el cuerpo. El cuerpo lo va a transformar Jesús en su momento. Pero Jesús nos quiere transformar por dentro primero. Y Él quiere llevarse toda esa miseria y esa desesperación y esa tiniebla en la que vive nuestra mente. Él quiere llevarse eso y quiere transformarnos por dentro. Y un día nos va a transformar por fuera. Esa es la verdadera transformación y esa transformación el Señor nos la ofrece a todos los que la querramos, sin distinción de persona. Así es que veamos 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18.
Y aquí dice algo maravilloso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es que otra vez aquí está la palabra transformación y en este versículo otra vez vemos que la transformación es un proceso continuo, es un presente continuo. El Señor quiere irnos transformando. Quiere ir provocando una metamorfosis en lo que todavía queda o resta de nosotros, que es el viejo hombre, la mente carnal. Así es que si somos transformados de gloria en gloria y cada pequeño paso que damos, cada obra que el Señor hace transformándonos un poco más, pues es pequeña si la comparamos con la infinidad de Dios, pero es grandiosa en lo que a nosotros respecta. Cada pequeño cambio que Dios va operando en nuestro corazón es una grandísima victoria. Nos llena con un gozo renovado, con una gratitud renovada y va depositando o haciendo que nuestro santuario se llene con más y más de la gloria del Señor Jesucristo. Así es que dejémonos transformar por el Señor Jesucristo. Seamos personas auténticamente transformadas, habiendo dejado que Jesucristo transforme nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Muy bien. La palabra, vamos a ver, vámonos a Marcos 9:2 y vamos a ver otra traducción de esta misma palabra metamorfó. Marcos 9, verso 2. Marcos 9, verso 2. Acá la palabra la traducen como transfigurar. Vamos a leer desde el verso 1 para tener un poco de contexto. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí tenemos nuevamente la palabra metamorfoo. Aquí vemos cómo funciona. Sigue siendo Jesús. Jesús no se ha ido a ningún lado. Pero él hizo una metamorfosis en ese momento. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Así es que sigue siendo Jesús, pero de repente es como que se abrió el capullo y se dejó ver esa gloriosa mariposa, esa gloria que estaba envuelta en ese capullo de humanidad. La gente podía ver solo lo que estaba afuera, pero de repente Jesús les dejó ver a sus 3 discípulos lo que estaba dentro y él se transfiguró, metamorfó. Sigue siendo Jesús. No tuvieron ningún problema en seguirlo reconociendo, siguieron llamándole maestro, pero de repente su estado era otro, un estado más glorioso, más alto. Él dejó que se viera por fuera lo que había por dentro. Eso es metamorfoo. O sea, la esencia está allí, la sustancia está allí. Solo denle tiempo, solo dejen que sea perfeccionada esta obra. Eso es lo que el Señor busca hacer con nosotros. Un día vamos a ser transformados a este nivel en un abrir y cerrar de ojos y se va a dejar ver por fuera lo que el Señor Jesucristo edificó en nosotros por dentro. E igualmente vamos a brillar por fuera con la luz de la verdad que hayamos dejado que quedara escrita en las tablas de nuestro corazón. Y entre paréntesis, ya eso nos hace saber que algunos van a brillar más que otros, ¿verdad? Porque pues ya no depende del Señor, sino de nosotros. Cuánta palabra queremos atesorar en el corazón. Así es que Jesús se transfiguró. Ahora oigamos esto. 1 Corintios 15, verso 51. 1 Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto lo va a hacer el Señor por medio de su poder de resurrección. Este poder de resurrección es el que ya opera en nosotros desde el día de nuestra salvación. Bueno, por favor, fuimos trasladados de muerte a vida. Tenemos vida eterna, vida abundante. Por supuesto que fuimos, por así decirlo, levantados de la muerte. Claro que sí, de la muerte espiritual, de la muerte moral en la que vivíamos. Así es que ese poder de resurrección está operando dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma. El alma abarca todas nuestras facultades mentales. Así es que ese poder ya está obrando dentro de nosotros y en su momento ese poder va a operar de tal manera que va a transformar nuestro cuerpo mortal. Va a quitar de en medio la mortalidad y vamos a vivir para siempre, ya no nos vamos a morir nunca más. Y viene el momento para eso, es el día de la resurrección de entre los muertos, o el día que los que estén vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es que ahora entendemos pues nuevamente, cada vez se lee más, se escucha más acerca de las personas que están buscando transformarse, a lo mejor de un género a otro o a lo mejor a otra cosa. Esto es una usurpación, digámoslo así, es una copia barata la que el diablo está vendiéndole a los seres humanos, haciéndoles creer que con eso van a encontrar gozo, paz para su alma, reposo en su mente, y no es cierto. Una vez tocan su cuerpo por fuera, su alma y su espíritu no la pueden tocar. Así es que solo le hacen un cambio al cuerpo, a lo mejor irreparable, y en tanto que el espíritu y el alma siguen siendo iguales. Y nosotros no somos lo que es nuestro cuerpo únicamente. Nosotros somos lo que está adentro. El cuerpo es el recipiente, digámoslo así. Así es que el hombre no puede transformar su estado de ánimo, sus emociones, no puede transformar su estado mental, no puede. Pero Jesús sí puede, y Jesús viene al corazón de los hombres para hacer esa obra maravillosa. Miren, ampliando un poco más eso, pero por ejemplo un reloj, si lo analizamos, el reloj no solamente es la carátula, la carátula es lo que se ve por fuera, pero un reloj en realidad es el mecanismo que está adentro. Así nosotros no somos solo el cuerpo que está por fuera, somos el espíritu y el alma que está adentro. Eso solo el Señor lo puede transformar. Muy bien, así es que ya leímos 1 Corintios 15 y en Filipenses 3, verso 20 se vuelve a confirmar este principio. Filipenses 3, versos 20 y 21. Nos dicen, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que hace que todas las cosas creadas permanezcan en su lugar. Ese es el mismo poder que va a levantar nuestro cuerpo, a transformar nuestro cuerpo mortal y a darnos un cuerpo inmortal que acompaña un espíritu y un alma inmortales que tenemos dentro. Jesús es quien transforma. Así es que ya vimos cómo Jesús nos regenera, nos renueva, nos transforma. Ahora veamos número 4, conversión. Conversión. Jesús es el único que puede convertirnos. La palabra convertir significa volverse, regresar, significa revertir. Y sí, una y otra vez el Señor nos urge, le urge a su pueblo a que se conviertan para Dios. Pero sin la ayuda del Señor Jesucristo, sin la ayuda de su Espíritu Santo y de su palabra, no podemos convertirnos a Dios. La palabra convertir en idioma hebreo no necesariamente significa volver al punto de partida, pero sí significa volver al punto de partida, entre todo lo demás que significa. O sea, volver a donde Dios nos quería, volver al lugar de donde nos salimos sin habernos tenido que salir, volver a hacer lo que
éramos que dejamos de ser. Pues éramos, me refiero a lo que era Adán, el primer hombre, y la humanidad dejó de ser. Así es que conversión, sí, Dios nos pide a nosotros convertirnos, pero sin su ayuda no podemos. Así es que en esta ocasión es la única para este estudio que estoy usando una cita del Antiguo Testamento. Van a ver por qué. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Nos dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Allí lo tienen, que convierte el alma. Lo único que puede convertir el alma es la verdad, la palabra de Dios. Y nuestra salvación llega cuando la palabra de Dios, la verdad de quién es Jesucristo y la verdad de quiénes somos nosotros como pecadores que somos. Cuando esa verdad nos alcanza y haya cabida en nuestro corazón y la albergamos, esa es la verdad que se implanta en nosotros, que nos da salvación y que empieza a convertir todo lo que encuentre en su camino. Yo a estas alturas de la vida tengo el cuidado de preguntarle a la gente, no si ya son convertidos, sino si ya experimentaron la salvación en Cristo. Porque, pues otra vez, la salvación es algo instantáneo, pero la conversión es algo progresivo. Es un presente continuo que tiene que ir perfeccionándose en nuestra vida, al igual que todo lo demás. Esta es la razón por la que tenemos a Cristo en nosotros, para Él hacer esa obra transformadora desde adentro, a medida que lo vayamos dejando crecer y madurar en nosotros. Así es que tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 13, a partir del verso 10. Mateo capítulo 13, a partir del verso 10. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Con razón, una de las oraciones que hacía el rey David es, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, ayúdame tú a ver. Si nosotros no le pedimos a Dios que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos, que nos dé oídos para oír, ojos para ver, por nuestros propios medios no somos capaces de percibir las cosas espirituales, las cosas eternas. La verdad que hay en la palabra de Dios que viene y nos salva y nos transforma. Así es que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Es el Padre quien nos atrajo y quien abrió nuestros ojos y abrió nuestros oídos al mensaje que se nos predicó el día que fuimos salvos. Y por medio de su Espíritu Santo, Él es el que trabajó en nuestro corazón para que el mensaje de salvación hallara cabida en nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, mi palabra no haya cabida en ustedes? Pues es gracias al trabajo que hace el Padre quien nos atrae, el Espíritu Santo que opera de acuerdo a la voluntad del Padre. Sin esa ayuda no vemos, no oímos, la palabra no hallaría cabida en nosotros, entonces no entenderíamos para convertirnos y ser salvos. Ven cómo necesitamos al Señor para ser convertidos. Él nos convierte, Él nos hace volver, regresar a Él. Voy a darles una cita tremenda acá que se encuentra en 1 de Pedro 2, verso 25. 1 de Pedro, capítulo 2,
verso 25. Nos dice algo tremendo. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esta palabra vuelto es regresar, es la misma palabra para ser convertidos. Hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Regresamos a él. Bueno, esta historia es muy larga y nos lleva a la eternidad pasada, pero si regresamos a aquel que pastoreaba y cuidaba de nuestra alma, esto significa que nuestra alma tuvo contacto con el Señor Jesucristo allá atrás, antes que Dios nos permitiera venir a este mundo el día que nuestros padres nos proveyeron de un cuerpo físico. Pero ese día comenzó en la existencia de nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma no empezaron el día que hubo una unión entre nuestros progenitores. No, nuestro espíritu y nuestra alma vienen de Dios, vienen de allá atrás. Por algo dice Isaías 51:1, pero mirad a la roca de la que fuisteis cortados y al hueco de la cantera del que fuisteis arrancados. Bueno, pero aquí tenemos, hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Vean Lucas 22, verso 32. Esto es tremendo. Lucas capítulo 22, verso 32. Voy a leer desde el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, en otras palabras, el Señor le dijo a Pedro: oye, Pedro, primero vuélvete tú, primero conviértete tú, y entonces ocúpate de los demás, ocúpate de tus hermanos. La palabra vuelto aquí es la mismísima palabra para ser convertidos. Primero conviértete tú. Y pues, por supuesto que hay cosas registradas en la Biblia que nos ayudan a entender que sí, Pedro necesitaba convertirse en algunas áreas de su vida, ¿verdad? Miren, era tan impulsivo, etcétera. Pero el Señor le dice: primero conviértete tú. Ahora estamos hablando que él ya era apóstol del Señor Jesucristo, él ya tenía la salvación. Los primeros apóstoles estuvieron en esta dispensación tan peculiar, ¿verdad? En la que Jesucristo iba a establecer el nuevo pacto, el nuevo testamento en su sangre. Pero obviamente ellos ya eran suyos. Entonces viene el Señor y le dice a Pedro: ya eres mi discípulo, ya estás conmigo, pero necesitas terminar de convertirte, Pedro. Así es que aquí tienen. Jesús vino a nuestro corazón para convertir todo lo que necesite ser convertido, que Él encuentra en el camino. Aprovechemos bien el tiempo para que el Señor pueda terminar su obra en nosotros. Así es que ya vimos que Jesús nos regenera, nos renueva, nos transforma, nos convierte. Y ahora veamos este último término: conformar. Jesús nos conforma a imagen suya. La palabra conformar significa formar en forma parecida, valga la redundancia. Significa conformar al mismo patrón. En otras palabras, Jesús se ha dado a la tarea de llevarnos al punto en el que nos parezcamos, vaya, un poquito, pero que nos parezcamos a Él. Que tengamos su mismo, que Él sea nuestro patrón, que tengamos una forma parecida a la suya. Para que entendamos esto, en Filipenses 2, verso 8 se usa esta palabra en relación a Jesús. Filipenses 2, verso 8. Si leemos desde el verso 5 para tener un mejor contexto acá, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús interactuó con su pueblo hace 2000 años aquí en la tierra, interactuó con los hombres. Cuando la gente lo veía a él, ¿qué veían? Un hombre. Él tomó forma de hombre.
estamos hablando que Cristo, el verbo divino, tomó forma de hombre. Así es que tenía una forma parecida, el mismo patrón. Él tomó forma de hombre. Bueno, cuando el Señor nos convierte, nos conforma a nosotros, ahora, Dios mediante, un día, cuando la gente nos vea, ojalá puedan decir, ¿cómo se parece a Jesús? Por supuesto, Jesús solo hay uno, pero quiero decir, en su conducta, en su mansedumbre, en la paz, la paz que emana, el reposo interior que emana, en el amor con el que habla, la gracia con la que habla, en la paciencia y la manera como escucha. Es así como el Señor quiere conformarnos a imagen suya. La palabra forma en idioma hebreo viene de una palabra que significa parecerse o asemejarse. Semejanza, modelo, forma, apariencia, imagen. Recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Hoy en día el hombre, pues no vamos a decir que no refleja a Dios por ningún lado, porque sí hay todas las capacidades que el hombre tiene, aunque las use mal, son capacidades que Dios le dio. Y a través de esas capacidades el hombre refleja aquello que recibió de Dios, aunque abuse de esas capacidades. Pero el pecado nubló de tal manera la imagen y semejanza de Dios en los hombres que pues con su conducta, con nuestra conducta, no podemos reflejar al Señor por ningún lado hasta que el Señor llega a nuestro corazón y empieza este proceso de regenerarnos, renovarnos, transformarnos, convertirnos y ahora conformarnos a imagen suya. En Romanos 8:29 les leo lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que sí, Jesús está trabajando dentro de nosotros para formar su propia imagen en nosotros, para que nosotros lleguemos a adquirir su misma forma y parecido en el grado que sea y en el sentido que sea. Bueno, esta es la obra maravillosa que Jesús viene a hacer a nuestros corazones. Él nos regenera, renueva, transforma, convierte, conforma. Todo esto es lo que nos va convirtiendo poco a poco y más en su esposa, tal y como estudiamos en los estudios anteriores. Es así como Él poco a poco va estableciendo su reino en el resto de nosotros. Es así como Él va sujetando, Él va sojuzgando todo aquello que es contrario a Él en nosotros. Esta es la manera como Él lo va haciendo. Haciendo esta obra maravillosa en nuestras vidas, haciéndonos nuevos y convirtiéndonos y transformándonos y todo lo demás. Así es que quedémonos con esto. El día de nuestra salvación, ese día, el Señor dio inicio a este proceso. No nos quedemos solo con el primer paso, solo con las experiencias iniciales. Dejemos que el Señor siga completando hasta perfeccionar su obra en nosotros. Y recuerdo un canto cuando empezó la música cristiana contemporánea. Había una cantante que fue muy famosa en su época, se llamaba Ivy. Era americana, de origen europeo, pero ella tenía un canto que decía, puedo ver a Jesús en muchos lugares, lo puedo ver en su palabra, lo puedo ver en la iglesia, pero dice, hasta que yo no lo vea en el espejo, sabré que todavía tengo un largo trecho que recorrer. Así es que esa tiene que ser nuestra meta, el buscar que llegue el día en el que podamos ver a Jesús en el espejo. En otras palabras, que podamos darnos cuenta que cada vez estamos reflejando más y más su preciosa naturaleza a través de nuestra conducta, nuestra conversación, nuestras actitudes, etcétera, nuestras obras, etcétera. Así es que ese es nuestro estudio para el día de hoy. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar para que ésta dé mucho fruto.
Padre, gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque Jesús está haciendo estas cosas en nosotros. Aunque no las entendamos, el que Jesús las esté operando no depende de eso. Gracias. Pero, Señor, el que las entendamos va a ayudar a que colaboremos, ya que dejemos que Jesús vaya perfeccionando su obra en nosotros. Señor Jesús, no dejes de trabajar con nosotros hasta no ver perfeccionada tu obra en nosotros. Te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu amor, por lo que ya nos has hecho ser en ti y por aquello en lo que nos vas a convertir en ti cuando la obra quede completa. Gracias por tu palabra, por tu espíritu, por este día, por el privilegio de estudiar una vez más tu palabra. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros una vez más.